Y al guardar silencio, entonces, hermanos, dice la Biblia que los ángeles vinieron y le consolaron. Y seguramente que el Señor Jesucristo escuchó de parte de estos ángeles que no había otra manera en que la humanidad se salvara. Él era el Cordero de Dios. Él iba a pagar el precio para que la humanidad se salvara. Y el precio era que él iba a morir en la cruz, que era el castigo impuesto por los romanos a los esclavos, a los criminales más malvados, y además se convertía en un estigma de infamia, de dolor, y este castigo era común entre los romanos. Así es que era doloroso y difícil todo el calvario que iba a enfrentar nuestro Señor Jesucristo. Por eso cada año nosotros nos unimos, todo el pueblo cristiano se une para que podamos en alabanza agradecer al Señor por darnos este regalo tan grande. Porque si Cristo no hubiera muerto, si Cristo no se hubiera levantado de entre los muertos, ¿quién podría ser salvo? Y por eso es que todos nosotros como cristianos nos unimos para poder decirle al Señor, gracias Dios, gracias por ese amor tan grande. Y nos conmueve cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón. Y ese famoso versículo que conocemos como el amor universal de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ese es el versículo que me conmovió a mí al saber que era necesario que yo creyera en el Señor Jesucristo para que yo pudiera tener la salvación y fueran mis pecados perdonados. Por eso en esta ocasión, yo creo que es importante que nosotros podamos abrir nuestro corazón, podamos abrir nuestra mente y podamos decirle, Señor, gracias, porque sabemos que tu amor es tan grande, infinito. El Señor Jesucristo, hermanos, llevó esa pesada cruz. Hirió su cuerpo. Y antes de que le pusieran esa pesada cruz, lo martirizaron. Le pusieron una corona de espinas. Lo golpearon. Lo escupieron. Se burlaron de él. Y por último, cuando fue llevado ante Pilato, todos aquellos que un domingo antes o 8 días antes lo habían proclamado como el rey de los judíos, que habían cantado bendito el que viene en el nombre del Señor, ahora ellos estaban gritando, mátalo, crucifícalo. Aunque Pilato les dijo que no encontraba en él alguna culpabilidad para que muriera, pero el pueblo siguió gritando, si tú lo dejas vivir o ir, vas a constituirte en enemigo de César. Y gritaron, mejor suéltanos a Barrabás, porque tú acostumbras que una vez al año soltar a un preso. Suéltanos a Barrabás. Y ustedes saben que Pilato se lava las manos diciendo, inocente soy de la muerte de este hombre. Soltaron a Barrabás y entregó a Jesucristo a la gente para que lo crucificara. Hoy, esta noche, usted estará escuchando a través de estos pastores las 7 declaraciones que dijera nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Como dije a ustedes, vienen a ser tesoros grandísimos para cada uno de nosotros como creyentes en la vida
de nuestra familia, en la vida de nuestras iglesias y sobre todo en la vida de nosotros como sus siervos, como pastores, porque Dios nos ha llamado para seguir proclamando que el Señor vive y que quiere salvar a todo aquel que cree en Él. Así es que escuchemos, hermanos, a los pastores. Dios me les bendiga. Dios le bendice, mis amados hermanos. Está en este día tan especial. Nos sentimos complacidos de estar en este día compartiendo este bello mensaje acerca de lo que son las 7 palabras. Y para nosotros es un privilegio el poder reunirnos a través de este medio y hacerle llegar a usted esta bendición de parte de Dios a nuestro corazón. Quizás muchos de los que nos están escuchando en este momento o nos están viendo en este instante, puede ser o es posible que ya hayan escuchado acerca de Jesucristo. Quizás otros no lo han hecho. Sin embargo, hoy en este día hablaré un poco acerca de Lucas 23:34, cuando nuestro Señor Jesucristo, hablando en aquella gran oración al decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quiero compartir con ustedes de una manera muy breve 3 aspectos importantes acerca de lo que Jesús estaba haciendo en este instante. Él ya había, como comentó nuestro hermano hace un momento, llegó en su grande misericordia, sustentando a nuestro Señor. Es de ahí que quiero hacerles saber la importancia del perdón. Jesús, cuando fue llevado hasta la cruz, los hombres que le tomaron preso pensaron que estaban llevándolo a la muerte. Sin embargo, el Señor Jesucristo había dicho anteriormente que nadie me quita la vida, dijo el Señor, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, siendo crucificado, quiero decirle que el Señor se mantuvo siempre sujeto a la voluntad del Padre. Y en ese momento que está en la cruz, al hablarle, inmediatamente manifiesta que sigue bajo el plan perfecto de Dios para la redención del ser humano. Y dice de una manera muy en particular: Padre, perdónalos. Y primero habla al Padre porque sabe que el Padre es el que le ha dado la fuerza. Cuando él está orando allá en aquel lugar, está clamando al Señor, dice que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Padre. Así que nuestro Señor Jesucristo está sujeto a la voluntad del Señor y Él ha entregado su vida en este momento, entregó su vida para que a través de la muerte viniera el perdón de pecados. Pues la Biblia dice que no hay perdón si no hay sacrificio, y Jesús es el sacrificio perfecto. Además de esto, no solamente está manifestando que la voluntad del Padre se está realizando, sino nos muestra que el Señor tiene claro el propósito y la visión por la cual llegó hasta ese punto. Y la visión que el Señor tiene es una visión de amor, una visión de compasión, de misericordia.
pues él ahí mismo dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aunque ellos estaban pensando que estaban crucificando a un hombre, a un maestro, estaban crucificando a alguien que estaba alborotando a la gente, ellos no sabían que el perfecto plan de Dios se estaba llevando a cabo. Así que cuando él empieza diciendo esta frase, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. En verdad ellos no sabían a quién habían golpeado. Ellos no sabían a quién habían escupido. Ellos no sabían a quién le habían puesto esa corona de espinas. Ellos no sabían lo que estaba aconteciendo, pero el perfecto plan de Dios estaba llevando y la visión que había para salvar al mundo se estaba realizando. Así que el propósito se estaba cumpliendo. Por lo tanto, quiero decirle a usted en este momento que el Señor extiende su perdón, no solamente hasta ese momento de la cruz del Calvario, sino también hasta este instante donde nosotros nos encontramos. Es seguro que Dios le ama tanto a usted, que fue la razón por la cual Él llevó su vida hasta la cruz del Calvario. Y quizás nosotros no sabemos muchas veces cuando le hemos negado, no sabemos cuando hemos despreciado, no sabemos lo que hacemos cuando despreciamos el santo nombre de Jesucristo. No sabemos lo que hacemos cuando pisoteamos el nombre del Señor. No sabemos lo que hacemos cuando muchas veces ignoramos el llamado de nuestro Señor Jesucristo para venir a sus pies y limpiar nuestros pecados. Pero hoy, a través de la escritura en Lucas 23:34, hallamos que la oración sigue resonando hasta este tiempo cuando dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy yo quiero decirle algo importante a usted. Quizás usted antes de hoy no sabía algo, pero yo quiero decirle que usted debe saber lo que Cristo empezó en ese momento a anunciar, la visión, una visión que se extiende. Por tanto, ir a predicar el evangelio a todas las naciones. Y ese evangelio está basado en el sacrificio perfecto de Jesucristo, en donde nosotros hallamos el perdón de pecados. Así que venid y arrepentíos y convertíos para que sean lavados, borrados vuestros pecados, dice la escritura en el libro de los Hechos. Usted tiene que venir a los pies del Señor. Él ahí está en la cruz, diciendo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Pero hoy también te está llamando a ti, porque quizás estás necesitando de ese perdón, estás necesitando de esa gracia y de ese amor. El propósito del Señor se está cumpliendo hasta nuestros días y quiero decirte que esa muerte del Señor Jesucristo no fue en vano. Ahí al lado había dos hombres que estaban también siendo crucificados y ahí podemos ver en uno de ellos el que ignoró el hecho y recurrió a su ego, a su instinto de su naturaleza para poder encontrar una salida a su situación. Y le pide a Jesús que se baje de la cruz y lo salve a él también. Pero ahí mismo encontramos a otro hombre que le dice, este es un hombre justo, no ha hecho nada. Señor, permite que hoy esté contigo en el paraíso. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo quiero decirle que ese hombre es el principio del arrepentimiento. El arrepentimiento es ahora mismo. El perdón del Señor Jesús es grande sobre la vida de aquellos que le aman. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quizás muchas veces has ignorado, has desechado, has aborrecido el mensaje de salvación. Y quizás tú, hermano, que estás a través de este medio, muchas veces sin pensarlo y sin creerlo, en alguna manera hemos quizás fallado al Señor y el Señor está siempre presto para perdonarnos. Así que yo quiero animarle y le animo a todos para que sigan adelante. Dios le bendice. Cuídense mucho. Hasta pronto, hermanos. Entonces Jesús le decía a aquellas dos personas que estaban siendo crucificadas junto con él, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O como lo dice la versión Reina Valera, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué era lo que estaba pasando? Como ya se dijo, dos malhechores fueron crucificados junto a él. Pero
Uno de ellos empezó a decirle, empezó prácticamente a retarlo, empezó como a reclamarlo. El original griego dice que blasfemaba, blasfemai, le blasfemaba, diciéndole al Señor lo que se oyó, o lo que ahí está escrito, que dijo: si de veras eres hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros también, o bájame a mí también. Pero hay una cosa que nosotros podemos notar allí cuando estamos estudiando las Escrituras. Dios no escuchó, o sea, no prestó atención. Jesucristo mismo, que allí estaba, no prestó atención a lo que aquella persona estaba diciendo. Eso nos recuerda otro momento cuando una persona estaba como toda desesperada diciendo: Señor, hijo de David, mi hija está siendo atormentada por un demonio, porque tenía a su hija enferma, y tampoco el Señor la escuchó. Por su insistencia, el Señor la escuchó luego. Pero aquí no solamente no lo escuchó a él, sino que el otro reo que estaba a la derecha de Jesús o a un lado de Jesús, estaba oyendo lo que aquel estaba diciendo, y él pues sí tomaba en cuenta las palabras que estaba diciendo. Primero, se dice que prácticamente insultaba al Señor Jesús por retarlo de la manera como lo estaba retando. Bájate de allí y entonces me bajas a mí. Jesús, ¿por qué no respondía? Y yo creo que eso lo entendía el otro malhechor que estaba al otro lado de Jesús. Jesús no respondía porque no había una transformación en la vida de esa persona que estaba clamando. También no respondía porque sabía que esa persona sí conocía quién era Jesús, porque le decía: eres tú, bájate, demuéstralo. O sea, había escuchado de él, tenía la certeza de que él lo podría hacer si era quien decía ser. Por eso es que se ve como un reto. Por eso es que el escritor Lucas lo escribe como una blasfemia. Porque todo reto que se hace a Dios, cuando uno está tratando de probar a Dios de una manera inadecuada, antes de tener una transformación, Dios no escucha. Dios lo considera un insulto, una blasfemia. Y entonces esta persona que lo estaba oyendo es la que le dice, y lo vemos en los versículos anteriores al versículo 43 de Lucas 23, donde Jesús le responde a que interpela a su compañero y le dice: pero ¿por qué te atreves a decir esas cosas? Porque tú y yo estamos aquí porque merecemos lo que está pasando, pero él, ¿qué mal ha hecho? Lo que estaba dando a entender esta otra persona, nosotros vemos en los versículos 39 al 41, que, bueno, perdón, lo que dice ahí, el 39 al 41 es lo que el otro decía. Esta persona se vira hacia Jesús y le dice allí en el 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es más, no le decía, sálvame ahorita, yo merezco estar donde estoy, pero cuando tú vengas en tu reino, acuérdate de mí. Lo que estaba mostrando es que el otro malhechor también conocía a Jesucristo, también veía que lo que estaban haciendo en contra de Jesucristo era totalmente injusto. Y el reconocer que él podía hacer eso, inmediatamente lo reconoce como rey, porque le dice cuando vengas en tu reino. Lo reconoce como rey, lo reconoce como todopoderoso, reconoce que sí puede hacerlo, porque le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Solo esas palabras encierran una serie de sentimientos que estaban en esta persona. Con el reclamo que le hizo a su compañero, reconocía él su culpa y que él merecía ese castigo. Así
como nos está mostrando este mismo criminal, que nosotros somos los que merecíamos el castigo que Jesús tomó en ese momento en la cruz. Y él le dice entonces con una manifestación de que había una transformación en su vida, porque él no pedía que lo baje de la cruz, sino solamente le pedía que le permitiera estar con él cuando venga en su reino. Ya lo reconocía como Señor. Hay un llamado y una enseñanza muy fuerte alrededor de esta enseñanza, y es que cuando tú reconoces a Jesús como tu Señor, cuando lo aceptas como tu Salvador, cuando sabes que Él es la verdad, y es una verdad que transforma tu vida, entonces la petición que tú hagas es escuchada, porque Jesús como que levanta el rostro, mira hacia donde está esta persona que le está diciendo, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y él le dice, de cierto te digo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No vas a tener que esperar la venida del reino. La respuesta para ti es hoy. Cuando tú tienes una transformación en tu vida y haces una oración o una petición como la que hizo esta persona, este malhechor, este criminal, Jesús lo escucha. Pero cuando la verdad que tú conoces, que es Jesucristo, no ha transformado tu vida, no importa cuál petición hagas, la va a oír, pero no puede hacer nada, porque el pecado, el estilo de vida que tengas, la situación que estés viviendo, sin un verdadero arrepentimiento, solamente con la desesperación de que la situación que estás viviendo es la terrible, no va a impedir que esa oración o esa petición llegue hasta los oídos del Señor. Pero cuando esa verdad, que es Jesucristo, ha transformado tu vida, entonces escuchas la voz del Señor o ves el actuar del Señor. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor aquí. Cuando conoce la verdad, y conocer la verdad debe de ser la preocupación de todo ser humano. Pero si esa y que sea el conocimiento de la verdad que transforme tu vida. Porque si esa verdad que tú llegas a conocer, pero no te reconcilia con Dios, no transforma tu vida, entonces en realidad no tienes a Jesucristo en tu vida. Puedes conocerlo, puedes saber que Él te puede sacar de donde estás. Pero así como aquel no lo escuchó, no lo bajó de la cruz, porque no había una transformación en su vida, el otro nos está mostrando la palabra que sí hubo una transformación en su vida y por lo tanto tiene una respuesta. De manera que si conoces una verdad que no transforma tu vida, es una verdad filosófica, es una verdad intelectual, pero no es la verdad que es la persona de Jesucristo. Satisface el intelecto toda verdad filosófica, pero lo único que puede satisfacer tu espíritu y lo único que te puede dar la salvación es la verdad de Jesucristo, que es Jesucristo. Entonces, esta palabra que está diciendo Jesús, la segunda palabra, después de haber perdonado a todos los que le hicieron un daño, mostrándonos la inmensidad del amor y la apertura que él tenía aún hacia sus perseguidores, nos está diciendo a nosotros que ese amor se manifiesta también en nosotros cuando él nos da la oportunidad de conocerle, pero no solamente de conocerle, sino de permitir ser transformados por esa verdad que es él mismo. Y eso es lo que nos está mostrando en el espíritu de la segunda palabra. Por eso es que te invito en el nombre de Jesucristo a que tú escuches al Señor, que cuando tú acudas a él, haya verdaderamente una transformación en tu vida. Y si no la tienes todavía, primero ve a Jesucristo, confiésate y pídele perdón por tus pecados, porque él está dispuesto a perdonar. Ya lo oímos en la primera palabra. Y una vez que seas perdonado, no importa la situación de vida que tú estés pasando, él te va a escuchar.
Pero si no has pasado por esa etapa, si esa verdad no te ha transformado, aunque la conozcas, si no te ha transformado, Él sencillamente no te va a escuchar. Entonces, la recomendación es, el llamado del Espíritu Santo por medio de esta palabra es, toma a Jesucristo, acéptalo como tu Salvador y transforma tu vida con esa verdad. En la tercera palabra vamos a aprender más de eso. Dios te bendiga. La tercera palabra que nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario mencionó, la encontramos registrada en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 19 y particularmente en los versículos 25, 26 y 27. Dice así la palabra de Dios. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Hemos estado viendo y meditando en estas hermosas palabras que Jesús dijo en la cruz, en las que demuestra el gran amor que Dios tiene para esta humanidad. El gran amor que Dios tiene para usted que nos está mirando y para cada uno de nosotros también. Es una escena por demás emotiva. La madre de Jesús, la madre estaba a los pies de la cruz. Pensar en María, amados hermanos y hermanas, es pensar en una mujer que desde pequeña, cuando fue impactada con el mensaje del ángel, quien le menciona, siendo ella una adolescente, una jovencita, que iba a ser madre del Salvador, vemos la escena de una mujer emocionada, impactada por tal noticia, pero también dispuesta a ser un instrumento en las manos del Dios Todopoderoso. De hecho, de los labios de ella sale esa declaración tan hermosa cuando le es anunciado precisamente el nacimiento de Jesús y levanta un cántico de alabanza a Dios. Era una mujer que temía a Dios. Era una mujer dócil a la voluntad de Dios. Vemos una vez más a María presente a la edad de los 12 años de nuestro Señor Jesucristo, cuando en un descuido quizás de parte de ella y de José, su esposo, se pierde Jesús en la muchedumbre y le vuelven a encontrar en el templo a Jesús. Y es ahí donde María, con una preocupación, porque estoy seguro, ella sabía la grande responsabilidad que tenía ante el Hijo de Dios, quien había nacido en su vientre. Va con él, le reclama de alguna manera, hijo, te hemos estado buscando por los últimos 3 días. Y Jesús le responde de una manera tan hermosa y le dice que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Había muchas cosas que pasaban con Jesús. Había muchas cosas que María escuchaba y veía de Jesús que sencillamente quizás le desconcertaban, pero ella guardaba todo en su corazón. Vuelve a aparecer María en la escena ya en el ministerio de Jesús y en el primer milagro que él realiza en las bodas de Caná. Y otra vez María vuelve a hacerse presente, vuelve a buscar de Jesús la intervención, y Jesús, con una manera respetuosa y amorosa, le hace referir a María que aún no era el tiempo para Jesús manifestar públicamente su ministerio mesiánico. Y María vuelve a guardar en su corazón todas estas cosas. La palabra del Señor nos dice que durante el ministerio del Señor Jesús, sus hermanos, su familia, no le reconocieron como el Salvador.
De hecho, le rechazaron. De tal manera que estando en la cruz, Jesús, sus hermanos, su familia no estaba allí. Solo estaba su madre, María. Y puedo imaginarme usted, hermana, si es mamá, puede usted quizás identificarse con el profundo dolor que ella como madre sentía al ver a su hijo morir de la manera tan cruel con la que él fue tratado y murió. Y de alguna manera Jesús, siendo el primogénito, parece ser, los evangelios, la Biblia no nos da este dato con exactitud, pero al parecer José ya no vivía para ese tiempo. Jesús se ocupa de su madre. Jesús, en medio de su agonía, voltea a ver a su madre y sabe que su madre necesita ese cuidado, esa atención de un hijo. En este caso, Jesús, siendo el mayor, le debía a ella, pero Jesús estaba por morir. Sus hermanos no estaban allí porque no creían. Y entonces voltea a Juan y le encomienda a Juan el cuidado de su madre. Y al mismo tiempo a su madre le dice, ahí está Juan, tráelo como un hijo tuyo. Dice la Biblia que a partir de esa fecha, Juan cuidó de María. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Sabes qué quiere decir? Que el amor de Dios es tan grande en Cristo Jesús, que Él puede comprender el dolor de los seres humanos. Él puede comprender el dolor de una madre. Él puede comprender el dolor de un hijo. Él puede comprender el dolor de un padre. Y el Señor se ocupa en consecuencia precisamente de ese dolor. Jesús no vivió en ningún momento en su vida egoísmo alguno. Al contrario, Él siempre se entregó por todos y vio por todos y especialmente por los suyos. Quizás en este tiempo en el que hemos estado viviendo tantas cosas tan difíciles como el tiempo de la pandemia, tú te has sentido mamá, papá, hijo, solo o sola. O quizás un ser amado murió y te sientes triste, te sientes en agonía interna. Yo te invito a algo. Ven a Jesús. Jesús te ama. Jesús tiene la capacidad sobrenatural de consolar, de fortalecer y de suplir. Ese es el Señor. Así como lo hizo con su madre y con Juan, así también lo puede hacer con usted en este momento. Solo basta creerle. Quizás hay muchas cosas que no pueden resolverse del todo en su cabeza o en su corazón, como seguramente para María el ver a su hijo en agonía era algo que también le dolía y le desconcertaba, como las ocasiones anteriores. Sin embargo, ella guardó todo en su corazón y esperó en Dios. Yo le invito para que usted espere en el Señor. Se refugie en Cristo Jesús. Créame, se lo digo sin lugar a dudas. Si usted viene a Cristo Jesús, si usted le abre la puerta de su corazón a Jesús, Él es capaz de perdonar, como ya lo hemos visto, de darle la seguridad de una transformación y una seguridad de vida eterna, pero también de consolarle y de suplir para su necesidad, no solo material, sino también emocional, espiritual. Venga a Jesús. Él es el Señor. Él tiene una palabra de amor filial, de amor para usted, de cuidado para usted. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, porque aún en la misma cruz volvió a demostrar que Él realmente nos ama y el Señor le ama. Escuche, siga escuchando las otras palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo, porque créame, esto es más que una celebración. Este es el mensaje que todo ser humano tiene que escuchar. Y este es el mensaje, iglesia, que debemos de proclamar. El Señor les bendiga.
Hermosa melodía la que hemos escuchado, que nos recuerda esa vía hacia donde se dirigía Jesús. A mí me ha correspondido tratar con lo que se conoce la cuarta palabra, aquella palabra que surgió del maestro de Galilea mientras clavado en aquella cruz. El texto sagrado nos dice en Mateo 27, versículos del 46 al 49. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, vamos a ver si viene Elías a librarle. La cuarta expresión de nuestro Salvador ha dejado perplejos a los teólogos a través de la historia cristiana. Algunos han denominado estas palabras como palabras poéticas, otros las han conocido como palabras de desolación o palabras de abandono. Lo que tenemos frente a nosotros es el punto crítico en la vida del ungido, es el punto climático, es el punto pivotal, al punto al que él había determinado llegar. Los evangelios de Mateo y Marcos nos cuentan diciendo que cerca de la hora novena, aproximadamente las 3 de la tarde de nuestro horario, dice que Jesús clamó. Los evangelios nos dicen que el Señor estuvo 6 horas con vida mientras clavado sobre aquel madero. De acuerdo con los sinópticos, Jesucristo fue crucificado a la 3ª hora del día. Y se nos dice que a la sexta hora hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Es interesante notar que el tiempo de los sacrificios que se llevaban a cabo en el templo comenzaban a la hora 3ª del día y terminaban a la hora novena con el último sacrificio ofrecido por los sacerdotes. A la hora novena, el último cordero sería degollado por los pecados de los penitentes. Eso nos dice que Cristo había cubierto en su cuerpo todo un día de sacrificio, siendo ahora él el último sacrificio necesario. El escritor de Hebreos nos dice: y ciertamente todo sacerdote estaba día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pudieron quitar los pecados. Pero Cristo había cubierto en su cuerpo todo un día, en su cuerpo él había cubierto, había ofrecido de una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Y luego dice: y se sentó a la diestra de Dios. Un solo sacrificio en todo un solo día. Cerca de la hora novena, el tiempo de la expiación había llegado. El momento crítico que marcaría la diferencia en las dispensaciones había entrado en su fase final. El último sacrificio para las edades se ha ofrecido. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. La aglomeración de todos sus padecimientos convergen en un punto, se unen en un punto, en un momento en el que estalla en un clamor, una gran voz. Su cuerpo físico había llegado a los límites de tolerancia. En su dolor no hay descanso, no hay ayuda, no hay sedante, no hay nada que lo mitigue. Cerca de la hora novena, la hora de la expiación había llegado. El acuerdo del plan eterno de redención encontraba su cumplimiento y la copa amarga
de la que a la que se había sometido tendría que ser bebida. Ese gemido, ese grito a gran voz sería lo que se conoce ser como la paradoja del clamor divino. Los evangelistas guardan las palabras en su expresión aramea original, Elí, Elí, lama sabactani. Era necesario preservar en su estado original estas palabras como un recordatorio eterno de los extremos a los que tuvo que ir nuestro Dios a fin de darnos oportunidad de vida. Quedaron grabadas en los escritos, registradas para recordarnos lo que el Señor tuvo que hacer, hasta dónde descendió por nosotros. La traducción de este clamor es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas son palabras citadas del Salmo 22:1. El Espíritu de Dios estaba sobre los profetas, testificando clara y plenamente de los sufrimientos del Mesías. Estas palabras ya predecían la consecuencia de asumir el pecado de los hombres. Desde la eternidad pasada, Jesús había asumido la responsabilidad de nuestro pecado, sabiendo lo que le costaría. Ahora el peso de la ira divina se sentiría en un momento de profunda desolación y de abandono. Ese es el momento en el que se derraman las cosas. Dios mío, Dios mío. Se nos dice que esta es la única ocasión en la que Jesús se dirige al Padre Celestial como Dios. Unas cuantas horas atrás en el Getsemaní, Jesús había dicho: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y luego se nos dice que yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras: Padre mío, pase, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. Pero ahora en el Calvario, ahora clavado en aquella cruz, ahora él sintiendo lo que era realmente el peso máximo del sacrificio, ahora busca los alrededores y clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Jesús necesita más estímulo, en el punto más crítico de su vida, ninguna voz se escucha en el cielo diciendo: este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. Ningún ángel vino a fortalecerlo. No hay palabras de bien, buen siervo y fiel resonando en sus oídos. En esa hora de mayor necesidad viene un dolor diferente a todo lo que él había experimentado: el abandono de su padre. Este lamento representa el nadir, el punto más bajo del sufrimiento de Jesús. Aquí Jesús desciende a la esencia del infierno, al sufrimiento más extremo jamás experimentado. Es un tiempo tan compacto, tan infinito, tan horrendo como para ser comprensible. Es algo insólito, y desde allí clama:
Nos hemos dado cuenta de gente en diferentes países que sí se crucifican y se clavan en los maderos y comienzan a gritar, pero lo que no pueden hacer es descender a esas partes profundas del sufrimiento al ser separado, al ser desprendido de la armonía con el Padre Celestial. La perplejidad de las cosas es que Cristo, siendo Dios, clama a Dios preguntando por qué Dios lo ha abandonado. Nos dice Becker, el grito de Jesús no disminuye de ninguna manera su deidad. Jesús no deja de ser Dios antes, durante o después de esto. El grito de Jesús no divide su naturaleza humana de su persona divina, ni destruye la Trinidad. Aun cuando no lo separa del Espíritu Santo, el Hijo carece del consuelo del Espíritu de Dios. Sobre todo este grito no lo hace renunciar de su misión. Esa experiencia no lo hace abandonar, aun cuando la gente le gritaba y le decía, desciende de la cruz y creeremos en ti. Tanto el Padre como el Hijo sabían desde la eternidad pasada que Jesús se convertiría en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es inconcebible que el Hijo de Dios pueda cuestionar lo que está sucediendo o estar perplejo cuando la presencia amorosa del Padre se aparta. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él sabía de antemano a lo que había venido, pero ahora lo estaba experimentando, ahora lo estaba viviendo. Para este momento, todo mundo lo había abandonado. Sus discípulos corrieron asustados tras el arresto de Jesús en el Getsemaní. Algunos tuvieron la osadía de seguirlo de lejos por temor a la gente. Su pueblo, su gente, su nación le habían dado la espalda y en el momento más crítico todavía se burlan de él. ¿Y qué dicen? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, está llamando a Elías, mira. Y al instante uno corre y llena una esponja, la empapa de vinagre y poniéndola en una caña se la da a beber, mientras otros decían, vamos a esperar a ver si viene Elías. Las mujeres que estaban también allí, su madre, las Marías, el amado Juan, todos también habían quedado mudos ante la siniestra escena. Su lamento no fue ¿por qué me traicionó Judas? Su lamento no fue ¿por qué me negó Pedro? Su mirada no fue andar buscando ¿dónde está Mateo? ¿Dónde está Tomás? ¿Por qué se fueron? Su agonía es una pregunta que no recibe respuesta. Y la pregunta es ¿por qué me has desamparado? Dos cosas podemos ver en estas palabras. Primeramente, mi hermano, estas palabras han sido registradas primero para recordarnos que Cristo ocupó nuestro lugar en el punto más crítico. Él no tenía necesidad de semejante sufrimiento. Ustedes y yo sabemos que las escrituras claramente nos dicen que su vida fue perfecta en todo el sentido de la palabra. Hebreos 4:15 nos dice que la corrupción y la maldad estaba en los hombres. Los hombres fueron los que estaban en problema. Porque no Entonces, saben lo en que esta ocasión vamos a dejar aquí. hacen. Y lo único que quiero decirles, mis hermanos, lo único que quiero decirles es que esas palabras fueron dichas para que usted no tuviera que decirlas, para que usted no se encuentre en ese momento, para que usted no tenga que llegar al punto de una separación eterna del Padre Celestial. Que Dios me les bendiga.
¿Me escucha? ¿Está bien? Sí. Amén. Amén. Gloria a Dios. La siguiente palabra o frase del Señor es la quinta. Está en Juan capítulo 19, verso 28. Y le saludo primeramente en el nombre del Señor. Y dice así la escritura en Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed, tengo sed. Es la siguiente frase que yo les voy a compartir por unos minutos. Y quiero que pensemos, como ya nuestro hermano Lorenzo nos compartió hace un momento, el sufrimiento y bueno, todos hemos estado compartiendo, pero esos detalles de estar crucificado el Señor en la cruz y su agonía, su sufrimiento, y como dice en Isaías 53, pues sabemos que el Señor llevó sobre el madero nuestros pecados, sabemos que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas hemos sido sanados. Y en esta parte de la sed, no solamente es el sufrimiento emocional que está sintiendo el Señor por el abandono del Padre, porque están cargando los pecados de todos nosotros, de toda la humanidad sobre él en la cruz cuando viene la oscuridad. Y no solo eso, sino que el Señor tiene sed y él lo dice también, porque él conoce y él sabe para que se cumpla la escritura. Después de que todo lo que sufrió el Señor, un juicio injusto, los golpes, las bofetadas, lo escupieron, todo, él está deshidratado. Pues lo que quiero llegar es que él tiene sed, es natural, es normal que él va a estar deshidratado. Es normal, son efectos de esas horas. Y no solo eso, él está ya en agonía de muerte, ¿verdad? No solamente la sed, sino el dolor físico. Su cuerpo pues tiene un gran dolor físicamente, no solo emocionalmente o en su alma, sino en su cuerpo. Y él está sediento, ¿verdad? Sus pulmones están llenándose de fluidos, se está asfixiando también físicamente. Eso es lo que el Señor siente. Y él dice, tengo sed. Y él se refiere a una profecía, a una palabra que está en Salmo 69, 21. Y por eso dice para que se cumpla la escritura. Y yo no sé si usted ha sentido sed, ¿verdad? Mucha sed y no hay agua, ¿verdad? Pero todos nosotros necesitamos agua para sobrevivir, todos. No hay alguien que diga, yo no necesito agua. Dicen que los que saben, ¿verdad? Los médicos, que uno no puede vivir más de 3 días sin agua. Es decir, el agua es tan necesaria. A lo mejor por comida podemos durar más días sin comida, pero sin agua no podemos durar más de 3 días, ¿verdad? Y bueno, lo que yo quiero compartirte hoy es que Jesucristo sufrió todo esto y Jesucristo sintió la sed también, la sed física, el dolor físico, un vacío, ¿verdad? Porque eso es la sed, el vacío, estar deshidratado, nos falta agua, nos falta algo. Y nosotros como humanidad nos falta algo, que es Dios, ¿verdad? Todos podemos sentir un vacío en el alma, en algún momento lo sentimos y Cristo es la respuesta. Cristo sufrió la sed para podernos dar el agua de vida, ¿okay? Él dijo a una mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan, platicando a ellos, bueno, Jesús viene y le pide agua, le dice dame de beber, y ellos tienen esta charla. Jesús se acerca, ¿verdad? Jesús rompe barreras cuando habla esa mujer samaritana, y Jesús le dice algo muy importante para nosotros, ¿verdad? Y le dice Jesús en el capítulo 4 de San Juan, le dice, cualquiera que bebiere de esta agua, del agua del pozo, dice, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Y está en Juan 4, 13 y 14. Jesucristo ofrece el agua de vida a la mujer. Y no solamente a ella, sino a toda persona que esté sediento. Y él sigue invitándonos. En Juan capítulo 7, verso 37, Jesús nos hace esa misma invitación. Dice, si alguno tiene sed, ven a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Y Jesús está invitando. Hay un agua que a lo mejor, si alguien me escucha y no, a lo mejor tú tienes un vacío en tu corazón todavía, en tu alma. Y Cristo es la respuesta. Cristo es esa agua que va a saciar tu sed, la sed de tu alma. ¿Verdad? A veces nosotros vivimos emocionalmente en un desierto. A veces sentimos el desamor, el rechazo, que no le importamos a nadie. Sabe que ahora con la pandemia hay muchos, el porcentaje, la tasa esto es algo bien triste, la tasa de suicidios entre jóvenes ha aumentado. Y es porque hay un vacío, porque muchas cosas han cambiado, ¿verdad? Muchos de nuestros niños o jóvenes no podían ir a la escuela en mucho tiempo o juntarse con sus amigos. Y todo eso afecta emocionalmente porque se siente un vacío. Cristo es la respuesta. Cristo te puede sacar de ese desierto con su agua de vida, ¿verdad? Escucha el clamor de Isaías. Isaías hace una invitación. Bueno, Dios no hace una invitación a través del profeta Isaías. En Isaías capítulo 55, él nos sigue dando la misma invitación que le hizo a la samaritana, la misma invitación que hizo en Juan capítulo 7. El Señor nos hace esa invitación a nosotros. Y él dice en Isaías 55, todos los que tengan sed, vengan a beber agua. Y los que no tengan dinero, vengan y lleven trigo, vino y leche sin pagar nada. Óiganme bien y comerán una comida buena y deliciosa. No vale la pena ganar dinero y gastarlo en comidas que no quitan el hambre. Amén. Dice ahí también en el verso 6, dice, ahora es el momento oportuno. Busquen a Dios. Llámenlo ahora que está cerca. Arrepiéntanse porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes. Que cambien los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Amén. El Señor nos invita esta noche y dice, ven y bebe el agua, ven y compra comida, ¿verdad? Ven y no tienes que pagar nada porque Jesús pagó todo en la cruz. Es lo que estamos celebrando esta noche. El sacrificio que hizo Jesús en la cruz nos recuerda esas grandes, grandes promesas del Señor. Isaías nos lo recuerda en Apocalipsis 7. El Señor nos da otra gran promesa, ¿verdad? En Apocalipsis 7, el Señor nos invita y nos da una gran promesa que está, le quiero dar la cita de Apocalipsis 7, versos 16 y 17. Dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará fuentes de agua de vida, y Dios enjugará las lágrimas de ellos, ¿verdad? A veces nosotros hemos llorado, hemos derramado lágrimas, y a lo mejor nos pasa como David, ¿verdad? Cuando los ladrones le robaron, le secuestraron su familia y junto con los 400 de la cueva, y dice, y lloraron hasta no tener más lágrimas. A lo mejor usted ha vivido eso, no, yo no lo sé, pero Dios te dice, yo voy a enjugar tus lágrimas si aceptas mi regalo de agua de vida. En Apocalipsis 21:6 el Señor dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y termino con Apocalipsis 22:17. Dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga, diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente, ¿verdad? Gratuitamente. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. El sacrificio de Jesús en la cruz tiene un valor incalculable, pero nosotros no tenemos que pagar nada. Acepta su agua, su regalo, lo que va a llenar tu vacío en tu interior, y te va a dar propósito y te va a saciar ese vacío. Ya no tienes que buscar, a veces buscamos en cosas buenas llenar el vacío, ¿verdad? En actividades, y eso está bien, el deporte, la ciencia, estudiar, son cosas buenas, pero no van a llenar el vacío totalmente. Hay quienes lo toman negativamente y llenan su vacío con el alcohol, con las drogas, con mujeres, ¿verdad? Con cosas, con sexo, con pornografía. Yo te digo una cosa, no necesitas eso en tu vida. Cristo puede hacerte una persona nueva, con propósito. Amén. Dios te bendiga. Vamos a la siguiente palabra. Amén.
Estamos muy contentos de estar aquí otra vez en la casa de nuestro Padre Celestial y le damos muchas gracias a Dios que nos permite celebrar estas 7 palabras. Les quiero decir que esto no es un cumplimiento nada más que se ha llevado en la mente del hombre, es algo que Dios lo ha planeado desde mucho antes, desde el mismo Génesis, desde el momento en que Adán y Eva pecaron en contra de Dios. Si ustedes se recuerdan, el Señor le dijo a Satanás que una mujer dará a luz un hijo y este hijo le herirá en la cabeza y Satanás lo va a tratar de destruir y dice la Biblia que le va a morder el calcañar, esto es el tobillo. También le damos gracias a Dios de que Él ha cumplido esto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nació nuestro Señor Jesucristo, dice, este es el Cristo, el Hijo de Dios, que salvará al pueblo de sus pecados. Y también nos dice que Él va a sacar a cada uno de las personas de su tristeza y de su dolor. Entonces, cuando Él ya se presenta a los 30 años en la fiesta de las bodas, ¿qué es lo que pasa? Se acaba el agua y su madre María viene y le dice a Jesús, se ha acabado el vino, y el Señor le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi tiempo no ha llegado. Y es el tiempo de la cruz. Pero una semana antes, el Señor, de que llegara el momento de la crucifixión, les dice a sus discípulos, es la hora en que el Hijo del Hombre será glorificado. Y cuando Él empieza esta manera de decir, el Hijo del Hombre será glorificado, nos damos cuenta de que es la crucifixión. Ahora, en Mateo, capítulo 19, verso 30, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Pero entonces, para que nosotros podamos entender este texto, tenemos que leer un momento Hebreos, capítulo 9, y voy a leer el verso 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado, de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de todos, el pecado de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, cuando nosotros vemos esto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pagando el Señor? ¿Qué es de qué nos va a salvar? Y nos da a ver que Él nos está salvando del pecado original, que es el pecado de Adán y Eva, la rebeldía, la desobediencia, el deseo de ser como Dios. También el pecado voluntario. Ya Adán y Eva ya murieron, ya ellos están dando cuenta a Dios. Entonces, mi decisión de pecar, mi decisión de hacer lo malo, mi decisión de ser rebelde, de ser desobediente a los padres, de ser una persona ajena a la voluntad de Dios, de hacerme también una persona que voluntariamente ha hecho lo malo. Y entonces también, ¿para qué Él ha pagado? ¿Para qué Él ha tenido este cumplimiento de morir en la cruz? Para librarme del pecado de pertenecer a Satanás en su obra y en su mentira, porque dice la Biblia que Satanás es el padre de mentira. Entonces me redimió. También nos damos cuenta de que Él me libra de mi propio pecado. O sea, me está librando de mí mismo al tener este sacrificio, porque dice que Él cambiará mi corazón de piedra y me pondrá un corazón de carne. Aunque Él me dice a mí, arrepentíos y convertíos de vuestros malos caminos. También Él muestra de esta manera su misericordia al librarme del infierno mismo. Y entonces, cuando llegamos al momento más culminante, quisiera que haga algo muy interesante para mí. Es que nosotros vemos la cruz cruel, vemos la crueldad en que golpearon a nuestro Señor Jesucristo, vemos la traición, vemos la crueldad de cómo lo crucificaron, cómo se burlaron de Él poniéndole una corona de espinas y le declaran rey de los judíos. Y nos damos cuenta cómo Él sufrió en la cruz. Pero
quisiera que piense en esto. Eso se acaba al momento de pensar que ese es el capricho de los fariseos. Ese es el capricho de los hombres que dijeron, queremos a Barrabás en lugar de a Jesús. A Jesús crucifícalo. Ese es un capricho del hombre, el que Cristo está en la cruz y verlo como el hombre que no sirvió para nada, como el hombre que no se pudo salvar a sí mismo. Aún ellos se burlaban y decían, pudo salvar a otros y a él mismo no se puede salvar. Nos damos cuenta de que la cruz queda en una manera en que nos podemos olvidar de los clavos, nos podemos olvidar de los latigazos, nos podemos olvidar de la corona de espinas, pensando en algo más. Que el mismo Señor le dijo a sus discípulos, no temáis a quien mata el cuerpo, no teman al que mata el cuerpo. Jesús dijo, más bien teman al que mata el cuerpo y el alma en el infierno. Entonces, cuando nos damos cuenta que todos estos pecados que acabo de enlistar en una manera sencilla, porque podemos nombrar cada pecado, no está pagando por todos los pecados como cuando vamos a comprar una hamburguesa y decimos, queremos un combo y le dan un juego de alimentos y entonces esa combinación le es más barata. No, Cristo está pagando pecado por pecado. Mi mentira es una paga del pecado. Mi rebelión es la paga del pecado. Mi maldad es paga del pecado. Mi desobediencia es paga del pecado. Y entonces nos vamos dando cuenta cómo el pecado entonces se presenta ante la presencia de Dios. Y recuerden cuando dijo Juan el Bautista, cuando bautizó a nuestro Señor Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces cuando Él está ofreciéndose a sí mismo en la cruz, ¿qué es lo que hace? Fíjese lo que hace. En el capítulo 10, verso 22 a los Hebreos dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora, cuando Él está siendo presentado ante Dios como el sacrificio perfecto por nuestros pecados, Él tiene que pagar la ira de Dios misma. Es de donde Dios manda a Cristo Jesús para librarnos de su enojo por nuestro pecado. La cruz viene a ser un nada. La cruz viene a ser nada porque cuando nosotros vemos que la relación principal es con el Padre y el Padre quiere tener un sacrificio que pueda pagar todo el pecado y toda la maldad. Y cuando Él paga nuestro pecado y nuestra maldad, Él puede ahora sentarse. ¿Y qué quiere decir que se sentó? Quiere decir que su sacrificio fue aceptado por el Padre, que fue reconocido por el Padre. Él creció en gracia y ante los hombres y ante Dios. Y nos damos cuenta que ese crecimiento de gracia ante Dios fue lo que le lleva ante la presencia de Él mismo. Y Él mismo dijo cuando Él estaba siendo bautizado, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero se tenía que mantener perfecto hasta la muerte, porque un cordero con contaminación o con defecto no era aceptado. Es algo todavía más interesante saber de que la Biblia dice, maldito el hombre que muere en el madero. Y Cristo murió bajo maldición por mi pecado, por su maldad, por mi maldad. Y entonces fíjese lo que dice. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, los pecados de todo el mundo, se ha sentado a la diestra de Dios. Y ahora Él puede decir, consumado es. Consumado quiere decir pagado en su totalidad. Usted y yo no tenemos ninguna deuda, pero no nada más se trata de decir que ya Cristo pagó por mí. No, se trata de decir, reconozco a Cristo como mi Señor y Salvador y estoy dispuesto a tenerlo a Él como la persona que me voy a negar a mí mismo, voy a tomar mi cruz cada día y le voy a seguir todo el tiempo. Entonces vengo a ser ese grupo de personas que son redimidas por la sangre de Cristo y esperando que Dios le hable a su corazón con esto. La cruz es muy importante, pero la presentación del Cordero de Dios ante el trono mismo de Dios es súper importante, porque con eso es que nosotros somos librados de la condenación del infierno
y eternamente. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Buenas noches, tengan cada uno de ustedes. Soy el pastor Jesús Guillén, pastor de la Iglesia Bautista Redención, y nosotros estamos transmitiendo desde aquí del púlpito de la Iglesia Redención. Así que es para nosotros un privilegio. Buenas noches, tengan cada uno de ustedes. Un privilegio que tenemos de estar compartiendo con ustedes. De hecho, le doy las gracias al hermano Jorge Mantilla, porque él está monitoreando ahí los controles del Zoom y del Facebook, también al pastor Omar Luna, director ejecutivo de Habla, y a cada uno de los pastores que han participado en este evento. A mí me toca la séptima palabra y es un privilegio poder compartir y concluir con ello. Así que gracias a Dios por este privilegio. La séptima palabra dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta palabra se le ha denominado la palabra de entrega. ¿Entrega para qué? Bueno, precisamente para el comienzo del reino. El reino de nuestro Señor Jesucristo, en el cual se está preparando para su segunda venida. Eso es precisamente la entrega. Cuando el Señor Jesucristo se entregó y murió en la cruz del Calvario, entonces logró el propósito para que comenzara ese nuevo reino de nuestro Dios Todopoderoso. Es una expresión de confianza y de esperanza espiritual para todo el mundo, para todo aquel que cree en Cristo Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. En el momento preciso, nuestro Señor Jesucristo nació, y ahora, en este momento de la séptima palabra, a los 33 años y medio, se llegó el momento de dejar su cuerpo y pasar a la eternidad. Por supuesto, la muerte. Y quiero mencionar por lo menos dos cosas que tienen que ver con ello, ya que estamos pasando por tiempos difíciles de pandemia, y la muerte, queridos hermanos y todos los que nos están escuchando, no la podemos evadir ninguno de nosotros. Todos tenemos que pasar por ello. De hecho, de acuerdo a un informe de Enfoque Global y su director ejecutivo, el pastor Rafael Canadá, informa que más de 1,000 pastores, hermanos, de México y de Centro y de Sudamérica han muerto a causa de esta pandemia que estamos pasando. Así que tenemos que estar listos para ese momento, y quiero aprovechar esto que nuestro Señor Jesucristo mencionó. Quiero mencionar, como le decía, por lo menos dos cositas de esta séptima palabra. Primero, la preparación para la hora de la muerte. Y la segunda, la confianza a la hora de la muerte. Primero, la preparación para la hora de la muerte. Jesucristo podía haber pensado en muchas cosas en ese momento decisivo, en ese momento final. Podía haber pensado en muchas cosas, quizás en muchas personas. Sin embargo, el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo voló al Padre Celestial, al Creador, al Todopoderoso. Él es el dueño por derecho de creación. Él es el dueño por derecho de redención, hablando de los creyentes.
Todos los pastores que han hablado han hecho invitación de una manera o de otra. Yo también lo quiero recalcar. Yo también lo quiero recalcar porque todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. De hecho, el apóstol San Juan lo aclara en el Evangelio. En el Evangelio, en el primer capítulo, capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ah, caray, entonces no todo el ser humano es hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero para ser hijos de Dios, dice, más a todos los que le recibieron, a Cristo Jesús, al que está en esta séptima palabra que dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí está la clave. Entonces hay que entender esto. Ya de hecho, prepárese todo el que me está escuchando para que pueda darse cuenta de lo que Dios ha preparado a través del sacrificio de nuestro bendito Señor Jesucristo. A pocos pasos el Señor Jesucristo de tener esta cita con el enemigo de la raza humana, tuvo otra cita, y esa cita fue con el Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Quiero decirles, amados televidentes, los que nos están escuchando, que Dios se preocupa por su creación. Somos criaturas, y eso quiere decir que Él es el dueño por derecho de creación. Pero en el caso de los creyentes, de los que ya hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces somos de su propiedad por derecho de redención, porque Él pagó en la cruz del Calvario el precio para que nosotros fuéramos redimidos. Así, pero esta redención está disponible. De hecho, el Evangelio dice: a todo aquel que cree, no se pierda. A todo aquel que cree, y no importa cuál sea su estado de pecado. Dice Romanos 5:8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, hermano. Así que no se preocupe, Dios ha hecho provisión para que usted pueda estar listo para esa cita que podemos tener, porque no podemos evadirla. ¿Cómo nos prepararemos para la hora de la muerte? Bueno, precisamente ese es el comienzo del reino. Ese es el comienzo de la eternidad. La muerte es solamente un cerrar de ojos aquí en la tierra y un abrir de ojos en el reino espiritual, en el reino de nuestro Dios. Siempre se nos enseñó, por lo menos a los que venimos de la religión popular: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. La tierra, venga tu reino. ¿Cómo se llama? Se nos está pasando el tiempo. Cristo es la solución. Bueno, déjenme decir en la segunda parte. La confianza a la hora de la muerte. Ante la cercanía de la muerte, el Señor Jesucristo aseguró su alma, su espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Estas fueron sus palabras. En tus manos encomiendo mi espíritu, mi alma. Tanto el que ha de morir, amados que nos están escuchando, como los familiares y amigos y creyentes de deben de poner en sus manos, en las manos del Padre, sus temores, sus incertidumbres, sus interrogaciones y sus sentimientos. Es más, también sus tristezas. Debemos tener esa confianza
de que el Padre cuida personalmente del alma, del espíritu. ¿Ve? No hay tiempo para explicar la diferencia entre el alma y el espíritu. Vamos a ponerlo en uno solo. De todos aquellos que son sus hijos por la fe en Cristo Jesús. Fue llevado a la cruz. Cuando la muerte es inevitable, el creyente no debe acobardarse ante ella. Debe presentarse al Padre pidiéndole su ayuda. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que, hermanos, yo quiero compartir esto porque sé que es algo que todos vamos a pasar en su tiempo. Si el Señor Jesucristo no viene en esta generación, vamos a pasar y hay que estar listos. Por eso es que yo le invito. Me dieron tiempo para la invitación, así que no se preocupen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Venga tu reino a mi vida, a mi corazón. Doy gracias a Dios que el Señor Jesucristo vino a mi corazón hace ya casi 40 años, cuando yo era alcohólico, cuando yo era drogadicto, y el Señor Jesucristo tuvo compasión de mí. Y por eso es que te estoy predicando y que te quiero decir que hay esperanza para ti también. Que abras tu corazón al Señor, el Señor que me salvó a mí y que ha salvado a muchos a través de los siglos, que tú también tengas esa oportunidad y que le recibas como tu Señor y Salvador. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Bueno, que reconozcas que eres pecador, porque el apóstol Pablo dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ese es un problema entre Dios y el hombre, porque Dios es santísimo y el hombre es pecador. Entonces, le pides perdón confiando en la promesa de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como dice Juan 1:9. Así que tú le puedes pedir perdón, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es por fe, hermano. Es por fe, querido amigo, que me escuchas. El apóstol Pablo lo menciona también en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se glorie. Así que ahora mismo el Señor, Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo está a la puerta de nuestro corazón llamando. Está así, llamando, tocando. Abre la puerta de tu corazón e invítale a Él. Es decir, confiesa tus pecados, pídele perdón, dile que crees en el sacrificio, que estamos hablando en la cruz del Calvario, en ese Viernes Santo, hace alrededor de 2000 años, y pídele que venga a tu vida, a tu corazón. Dile, Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón. Dirígeme de aquí en adelante. Gobierna mi vida, porque ya no quiero vivir en toda esta vida sin esperanza. Ahora quiero vivir una vida con propósito. Dios está ahí. Dios está ahí. Créelo. Y por fe, recíbelo como tu Señor y Salvador. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, fueron las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. La confianza con el Padre, el Creador, y esa confianza, todo creyente la tiene. No le tenemos miedo a la muerte porque es nada más un paso al nuevo reino, al nuevo comienzo. Ahorita se está estableciendo el reino de nuestro Dios. Cada alma que se convierte, cada alma que le recibe como Señor y Salvador, es el reino de Dios, el reino de Cristo, extendiéndose y creciendo. Así que antes de hacer la oración final, quiero decirte que si has escuchado
la voz del Señor y el Señor ha hablado a tu corazón, le recibes como tu Señor y Salvador, como ya te dije, confiesa tus pecados, inclina tu rostro ahí donde estás y dile, Señor, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Creo en el sacrificio de Cristo Jesús para el perdón de mis pecados. Ven a mi vida y dirígeme de aquí en adelante. Quiero obedecer, quiero servirte de aquí en adelante hasta que me llames a tu presencia. ¿Qué te parece? Te animo a que hagas esa oración. Déjame hacer una oración para concluir. Y si esa es la oración que Dios pone en tu corazón, pues hazla tú también ahí en el lugar donde estás. Y luego concluimos. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, tú eres el Creador. Y tú has hecho provisión para la salvación. Sí, Señor. Ahora, Señor, reconozco que soy pecador y te pido perdón por mis pecados. Sí. Díselo al Señor. Te pido que vengas a mi vida. Creo que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Ven a mi vida, a mi corazón y guíame de aquí en adelante por el camino de tu reino. Gracias, Señor Jesucristo, por ser mi Salvador. Gracias. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Díselo así al Señor fuerte. Déjame orar por ti. Padre nuestro, te doy gracias, bendito Dios, por esta bendición de compartir tu palabra. Recíbela, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y ponla en el corazón de cada uno. Te doy gracias por aquellos que han hecho esta oración de fe para recibirte como su Salvador, como el Señor de sus vidas. Gracias. Bendícelos y guíalos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Queremos decirte que hay algunos anuncios que vas a ver ahí en tu pantalla de Facebook para que te comuniques con nosotros, con alguno de los que dirigen allí y pronto algún pastor como tu servidor u otros se comunicarán contigo. Así que damos gracias a Dios, gracias a cada uno de ustedes por estarnos escuchando y sintonizar esto. Que Dios los bendiga mucho. Que tengan un feliz fin de semana y un día de resurrección inolvidable. Que Dios les bendiga a todos. Gracias. Bendiciones. ¿Cómo están, pastores? ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios. Todos están bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, hermanos. Tuvimos más. No se oye, hermano. Ahora sí. Hermanos, todavía no salimos Ahora salimos. todavía no salimos.